Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. Vamos a estudiar el día de hoy, clase 20. El libro de Éxodo, el capítulo 24, desde el versículo 1 hasta 18, voy a leer, vamos a buscar. Éxodo, el capítulo 24, del versículo 1, voy a leer. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y donde columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés a Aarón, Nadab y a Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperándonos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinai. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube.
y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hasta el versículo 18 he leído. Cada momento estoy leyendo largamente, ¿no? Porque según mi entendimiento, ¿no? Más que la palabra de Dios, no hay explicación excelente. Significa que lo que está apareciendo en la Biblia, si uno puede comprender exactamente el significado de la palabra de Dios, suficiente. Puede creer en Dios, puede obtener la fe. Por esa razón, ¿no? Nosotros estamos enfocando solamente en la palabra de Dios y la Biblia. No estamos hablando otra teoría del mundo. Mucha gente estaban hablando sobre mandamiento de Dios, pero no mucha gente están explicando exactamente con qué manera Dios había dado mandamiento de Dios a Israel. Mucha gente no puede pensar que directamente Dios le llamó a Moisés al monte Sinaí y luego le entregó 2 tablas de piedra que había escrito por su dedo mandamiento de Dios para que cumplieran todos los israelitas. Así estaban pensando, pero la verdad que no es así. ¿Ya? Nosotros hemos aprendido el libro de Éxodo capítulo 19. En el capítulo 19, ¿qué es lo que sale? Cuando todos los israelitas salieron de Egipto, Dios les mandó su siervo Moisés para que Moisés preguntara a todos los israelitas sobre el tema de mandamiento. En aquel entonces Dios no había elegido 10 mandamientos, sino que iba a dar. Todavía no estaba hablando especie de mandamiento de Dios. Pero entre los israelitas, escuchando de la palabra de Moisés, dijo que Dios iba a dar mandamiento. ¿Ustedes van a cumplir o no? Escuchando esta palabra, ¿no? Ellos querían recibir la bendición de Dios, porque Dios había puesto una condición. Si van a cumplir mandamiento de Dios, entonces Dios iba a establecer a Israel como la cabeza de todas las naciones. También Dios iba a bendecir a todos los israelitas. Entonces ellos solamente abrieron sus ojos, también sus oídos hacia la palabra de Dios. Dice que iba a dar la bendición. Significa que ellos solamente querían recibir la bendición de Dios. Por eso estaban de acuerdo. Sí, nosotros queremos cumplir mandamiento de Dios. Por eso Moisés subió otra vez monte Sinaí, respondió al Señor: Señor, entre los israelitas me dijeron que iban a cumplir exactamente el mandamiento que Dios va a dar. Y luego, otra vez Dios le mandó a Moisés para que avisara a los israelitas que prepárense solamente 3 días bañándose, lavando sus ropas, no tenían que tener nada de relación con la mujer, y luego, pasando 3 días,
todo tiene que llegar cerca de Monte Sinai. Pero no tenía que cruzar donde había puesto límite. Solamente subiera Moisés. En aquel entonces Dios estaba empezando a decir sobre mandamiento de Dios. Por eso sale 10 mandamientos de Dios en el capítulo 20, 21, 22, 23. Significa que entre 4 capítulos está lleno de mandamiento de Dios. Al escuchar estas palabras, donde salía de relámpago y truenos, y también saliendo sonido de bocina grandemente, ¿no? Por eso los israelitas tenían miedo. Ellos rogaban a Moisés para que Dios solamente hablara hacia Moisés y Moisés iba a transmitir, traducir, porque todos los israelitas ya tenían miedo de escuchar la voz de Jehová. Dios estaba hablando acerca del mandamiento de Dios. Fuera de ese mandamiento de Dios también estaba hablando otras palabras. Y luego al llegar Éxodo capítulo 24 ya sale una palabra. Es muy importante conocer. Porque ¿cuándo va a iniciar de activar el poder de la ley? Después de rociar la sangre de los sacrificios. Eso es correcto. Es como igual que una persona quiere hacer contrato, comprando la casa, tiene que hacer contrato con la gente que vende la casa, ¿no? Uno que compra y lo que vende, entre dos, ambos lados, tienen que hacer firma. Firma, es decir, que como un sello que está activando, de acuerdo. Es decir, que antes de pasar Éxodo capítulo 24, ya no valía. Aunque el capítulo 20 estaba saliendo, ¿no? No tiene que tener otros dioses, no tiene que establecer ídolos, no tiene que blasfemar el nombre de Jehová, tiene que guardar el día de reposo, honrar a sus padres, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Aunque sale 10 mandamientos, pero sin llegar de acuerdo entre los israelitas y Dios, no funciona. No puede hacer ejecución. Pero ahora eso es como la ceremonia de establecer el pacto que Dios hizo con los israelitas. Desde aquel tiempo activa la ley. Por eso después de establecer la ley, derramando la sangre, rociando la sangre hacia pueblo y también derramando la mitad de la sangre de sacrificio sobre altar y luego rociando sobre el libro que había escrito por medio de Moisés en el libro, ¿no? Esa es una acta. Si rociando la sangre, ya desde aquel día está activando. Por esa razón, nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Para comprar el terreno, para vender el terreno, el dueño sí o sí tiene que hacer firma. Hoy en día, ante presencia de abogado, en notaria, así está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Para ser asegurado de contrato.
sin tener firma no vale de nada. Ya, vamos a ver, observando esta palabra, como dice el versículo 4 del Éxodo 24, como dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Significa que de primero escribieron todo lo que Dios había mandado en el libro, y luego edificó el altar, estableciendo 12 columnas como número de 12 tribus. Y luego matando sacrificio, preparando en tazones, y luego echando dentro de tazones la sangre, y la mitad podía rociar hacia pueblo, y luego la mitad puede derramar sobre altar. Ya veamos el versículo 6. Moisés tomó la mitad de sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ya, entonces, después de rociar la sangre, derramar la mitad de sangre, leyendo mandamiento de Dios ante presencia de todos los israelitas. Todos los israelitas estaban diciendo: amén, nosotros haremos. Esa es una ceremonia de establecer el pacto con mandamiento de Dios. Desde aquel tiempo, si uno que comete, va a llegar el juicio. Desde aquel tiempo activa esta palabra: la paga del pecado es la muerte. Eso es. Pero hoy en día no mucha gente está enfocando hacia Éxodo capítulo 24. No quiere saber. Porque después de establecer el pacto con la sangre, Dios le llamó a Moisés en monte Sinaí, se quedó allá durante 40 días. Es decir, que ya está activando la ley de Dios. Por eso, entre los israelitas, si cometen, va a ser sentencia, va a ser ejecución de su pecado, pero todavía no les entregó 2 tablas de piedra de mandamiento de Dios. Se quedó durante 40 días en monte Sinaí. Imagínense, ya había preguntado Dios ante los israelitas: voy a darle mandamiento, ¿ustedes van a cumplir? Sí, Señor, está bien, venga, acérquese donde yo estoy en monte Sinaí. Se acercaron y luego hablando, mandando mandamiento, ¿no? Y luego Moisés escribió toda la palabra que Dios había dicho, y luego estableciendo el altar, preparando los holocaustos, quitando la sangre, poniendo en las tazones, y luego echando la mitad en el lugar de altar, y luego esparciendo hacia las personas de Israel. Ya está terminando la ceremonia de establecer el pacto con Dios.
Y luego, según nuestro conocimiento, ¿no? Debería darles 2 tablas de piedra que Dios iba a escribir con su dedo, pero no le dio. Luego, voluntariamente, Dios le llamó a Moisés para que se quedara durante 40 días en Monte Sinaí, pasando 40 días entre los israelitas. Estaban pensando por sí mismos. Creo que Moisés subió a Monte Sinaí, donde nosotros hemos visto quedando en las oscuridades y también lámpago y también truenos. Entonces, ya por medio de, de oscuridad, habría muerto. Así estaban pensando. Moisés habría muerto. Por eso entre ellos estaban murmurando, discutiendo, vamos a criar nuestro Dios, así decía. ¿Cómo dice? Vamos a crear nuestro Dios. Y luego ellos juntaron pedazos de oro, se hundieron en el horno y luego formaron la imagen de becerro de oro. Empezó a adorar al ídolo. Ellos decían que eso es nuestro Dios, el Dios que nos dirigía. Ya, ¿qué es lo que están cometiendo entre los israelitas? 2 mandamientos. Uno es, fuera de Jehová no tenía que establecer otros dioses, pero ellos establecieron otro Dios por medio de becerro de oro. Y luego, segundo mandamiento, como dice, no tenía que establecer imagen de ninguno, ¿no? Pero construyó como ídolo para adorarle. Al llegar 40 días, Dios había entregado 2 piedras de mandamiento de Dios ante mano de Moisés. Moisés, cuando recibió 2 tablas que había escrito por medio de el dedo de nuestro Dios, ¿no? Y luego él descendió con el siervo Josué. Al mirar el ambiente de Israel, que estaban adorando, bailando, cantando entre sí, ¿no? Se enojó contra los israelitas y tiró 2 tablas de piedra que había escrito mandamiento de Dios. Tiró directamente. Y luego se enojó. Quería maldecir a todos. En aquel día murieron más o menos 3,000 personas a través de tribu de Leví. Todos prepararon espada y luego mataron a todos. No todos, ¿no? Y entraron en el campamento de Israel y mataron. Por eso se cayeron uno de 3,000 personas. Imagínense, ¿no? El día que llegó mandamiento de Dios, murieron 3,000 personas. ¿Por qué murieron? Aparentemente ellos murieron por medio de pecado. ¿Es cierto? Pero la verdad que no por tener pecado, sino que todavía no había establecido el tabernáculo de reunión. Sin tener el tabernáculo de reunión de Dios, ellos no había ningún lugar para limpiar de sus pecados. ¿Por qué? Dios, cuando llamó a Moisés después de terminar ceremonia de establecer pacto con mandamiento de Dios,
quedándose en monte Sinaí Moisés durante 40 días, está escrito Éxodo capítulo 25. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32, por ahí está saliendo. Hasta 31 está saliendo sobre explicación de utensilio y tamaño de tabernáculo de reunión. Y luego al llegar el capítulo 32, ya Moisés recibió 2 tablas de piedra, descendió a Israel y matando 3,000 personas. Significa que nosotros cuando leemos Éxodo desde el capítulo 25 hasta 31, ¿qué es lo que está apareciendo? Largamente está explicando sobre utensilio de tabernáculo de reunión. Antes de dar 2 tablas de piedra de mandamiento de Dios, ¿por qué Dios le explicó a Moisés sobre el tabernáculo de reunión? Porque Dios sabía claramente que los israelitas no iban a cumplir mandamiento de Dios. ¿Sabía o no sabía? Alguna persona puede decir que, ¿cómo nosotros podemos decir que Dios sabía que iba a cometer? Debería ver si comete o no comete. No, no es así. Dios sabía claramente, 100% los israelitas iban a cometer. Así sabía. Por eso, antes de entregar mandamiento de Dios, Dios le mostró el tabernáculo de reunión que está en el cielo, como tipo el templo de Dios que está en el cielo. Antes de crear este mundo, Dios había establecido el tabernáculo de reunión. Ese es plan de Dios, mostrando ante ojo de Moisés para que Moisés viera, memorizara. ¿Para qué? Para hacer. Para que él pudiera hacer como misma forma, misma distancia y dirección, tamaño que Dios está enseñando, ¿no? Él iba a copiar exactamente. Por eso, a través de guía de Moisés, podía construir el tabernáculo de reunión. Nosotros ya podremos aprender poco el tabernáculo de reunión, como el día de mañana por ahí nosotros podemos ver, ¿no? Por tamaño y forma, etc. Entonces nosotros tenemos que entender, ser humano dice que nosotros podemos cumplir el mandamiento de Dios, pero todos destruyeron. Pero Dios no había abandonado a ellos, pecadores, sino que Dios estaba preparando un lugar para que limpiara sus pecados. No por la oración, usted tiene que entender, no por la oración, sino que por sacrificio. Cuando uno que comete contra Jehová, sí o sí tenía que traer sacrificio sobre una oveja o una cabra. El pecador sí o sí tenía que traer sacrificio, una oveja o una cabra ante presencia de sacerdote. El sacerdote tiene que observar. Este sacrificio tiene 2 ojos, tiene lengua, y también 2 orejas, 2 piernas, patas, está sano, todo confirmando, y luego le manda al pecador: pecador, ponga su mano sobre la cabeza de sacrificio. En aquel entonces ya
el pecador podía poner su mano sobre la cabeza de una oveja. En aquel entonces el pecador, ¿qué es lo que va a pensar? Ahora yo pongo mi pecado sobre la cabeza de sacrificio. Dejando su mano, ya el pecador, aunque él cometió, pero su pecado trasladó por la mano a la cabeza de sacrificio. ¿Quién tiene que morir? ¿Sacrificio o pecador? Sacrificio. ¿Por qué? En vez de pecador debería morir para que se termine la condenación. Entonces, Dios tanto quiere perdonar, pero sí o sí tiene que pagar el precio de pecado. No por la oración, sino que sí o sí tiene que cancelar con el precio de pecado. Se llama la vida. Por la sangre, derramando la sangre, derramando la vida, así está muriéndose. Por la muerte de sacrificio, el pecador será perdonado. Pero es esa sangre en donde tiene que pintar. Sí o sí tiene que tocar el dedo del sacerdote, esa sangre, ¿no? Mojado con su dedo y luego pintando en el cuerno de altar de holocausto, no otro lugar. Sí o sí tiene que ubicar en el cuerno de altar de holocausto pintando. Y lo que sobra, la sangre, todo tiene que derramar sobre el suelo de arena. Al ver la sangre por ojo de Dios, Dios iba a perdonar. Poco a poco nosotros ya estamos cercando para averiguar sobre el perdón. Se llama la salvación. Hoy nosotros ya estamos hablando sobre la ley. Por clase número 20. Así nosotros terminamos. Conclusión en este año. Nosotros ya hemos recibido mucha bendición por tener esta clase, la clase de evangelización. Cada uno podrá conocer más profundo del evangelio. Dios va a bendecir cada uno de ustedes para que ustedes también puedan explicar el evangelio al mundo. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta clase de la evangelización. Por su gracia nosotros hemos pasado hasta número 20. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores, los hermanos que están participando este estudio bíblico pastoral. Durante casi 8 meses o 9 meses nosotros ya hemos aprendido la palabra de Dios desde lunes hasta sábado. Por tener pandemia, nosotros podíamos tener la oportunidad de conocer y aprender la palabra de Dios. Espero que el Señor nos bendiga. Desde mañana también otra vez queremos ver, aprender la palabra de Dios, compartiendo el evangelio. Espero que nos bendiga, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.